Guillermo Perry, actual profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, pero ampliamente conocido por una cartera muy amplia, como ex economista en jefe para América Latina del Banco Mundial, ministro en Colombia, etcétera. Me da mucho gusto verte de nuevo. Gracias, Alberto. Nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, señor. América Latina lleva, Guillermo, 10 años, 11 años de crecimiento sostenido, prácticamente crecimiento sostenido sin inflación. Y es una circunstancia histórica para América Latina, porque América Latina, yo creo que en un siglo o más no había tenido una circunstancia tan favorable de estabilidad económica sostenida por 10 años. La pregunta es, ¿tú ves que puede durar esto otros 10 años igual? Para comenzar, Alberto, en realidad la situación es aún más sorprendente porque no solamente no había habido un periodo parecido a este históricamente para América Latina, sino que se ha dado en un momento en que Europa está en recesión y Estados Unidos tuvo una crisis y tuvo una recuperación débil. O sea, la economía mundial no está en una situación fuerte. Entonces, eso es todavía más sorprendente. Totalmente. Y eso ha llevado a una cierta autocomplacencia, desafortunadamente, porque hay gente que piensa que esto cambió definitivamente. Y eso, yo creo que ha habido un cambio, pero a medias apenas. Este buen momento es una consecuencia de una combinación de suerte y de buenas políticas. Hay buenas políticas, indudablemente. Hay cosas que han mejorado en América Latina. Bancos centrales independientes, con credibilidad, con inflación baja y expectativas de inflación baja, regímenes cambiarios flexibles en la mayoría de los países. Una mejoría en la situación fiscal, aunque no lo suficiente, en la mayoría de los países, y reducción de deuda pública. Y yo diría que lo más importante de todo, un sector bancario y financiero muy bien capitalizado, muy bien manejado y muy bien regulado y supervisado, a diferencia de lo que vimos que sucedió en Estados Unidos y en Europa. Esas tres cosas ayudaron mucho para que durante esta última crisis América Latina no hubiera tenido una crisis fuerte, porque se evitó una crisis financiera. Nos pegó el comercio, pero no tuvimos problemas financieros. Y, sin embargo, a pesar de esos avances en políticas, cuando uno examina con cuidado qué está detrás de este crecimiento rápido de la última década, hay dos factores externos. Uno son altos precios de productos básicos de exportación y otro es una situación de liquidez internacional muy favorable. Ha habido una gran liquidez internacional, ha sido muy fácil el acceso al crédito externo barato y los flujos de capital han sido muy generosos con América Latina. Y esos dos factores explican por lo menos la mitad o 2/3 partes de la aceleración de las tasas de crecimiento. Entonces, el problema es cuánto duran esos dos factores. Tú dirías que la estabilidad macroeconómica la alcanzamos los latinoamericanos, sí, hecho en casa, el crecimiento nos vino de fuera. Más o menos, ¿no? Más o menos. No sé si esto lo hace más fácil, pero... Sí, yo creo que esa es una buena manera de ponerlo, aunque hay ciertas relaciones. Por ejemplo, el alto precio de los productos básicos le permitió a los países de América Latina, porque lo manejaron más o menos bien, acumular muchas reservas internacionales y no tener déficit en cuenta corriente grandes ni deuda externa grande cuando vino la crisis. Si no hubieran tenido antes esos altos precios, hubiera sido difícil que hubieran llegado a la crisis con una situación externa tan sólida. Entonces, por eso hay un poquito de relación. Pero, para preguntarse cuánto dura esto, sobre todo, digamos, la liquidez internacional uno nunca sabe. Si hay una crisis financiera en Europa profunda, que todavía es posible, la liquidez internacional se va por un tiempo, por unos meses, como pasó a finales del 2008. Y entonces esa circunstancia puede cambiar de un día a otro. La de los precios de productos básicos altos
esa puede durar más, porque es sorprendente históricamente que tengamos precios altos de productos básicos cuando Europa está en recesión y Estados Unidos está creciendo muy poco. Y China desacelerándose. Bueno, es que ahí vamos a llevar a China, porque históricamente los grandes importadores de productos básicos eran Europa y Estados Unidos, y ellos, su crecimiento determinaba los precios de los productos básicos. Si estaban creciendo mucho, los precios de los productos básicos estaban altos; si no estaban creciendo, estaban muy bajos. Entonces, esta vez es la primera vez en la historia en que ellos no están creciendo mucho y los precios de productos básicos están altos. Y eso es Asia. Eso es el milagro chino y asiático en general. Porque esos son países que hoy día son una componente mucho más grande de la economía mundial de lo que eran antes, son grandes importadores de productos básicos y crecen a más del doble que el resto del mundo. Entonces, aproximadamente 2/3 partes de la demanda anual adicional por productos básicos viene de estos países del Asia y en particular de China. Entonces, nuestra suerte hoy día está ligada a lo que le pase a China y al Asia. Es mucho más importante por América Latina si China tiene una crisis que si Estados Unidos no crece mucho. Eso es un cambio dramático, pero es un riesgo también. Entonces, mi visión personal es que China va a seguir creciendo bastante, no al 10% como antes, o 12%, pero al 7%, 7,5%. ¿En 10 años? Estamos hablando aquí en 10 años. ¿Tú no ves a China regresando a crecimientos arriba del 9% en la próxima década? No, pero tampoco la veo cayendo a crecimientos del 3% como ha planteado Ken Rogoff, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué creo eso? Porque la desaceleración se debe a que de todas maneras para China el mercado europeo y Estados Unidos era muy importante. Ellos habían tenido un crecimiento jalonado por exportaciones al primer mundo. Entonces, esa recesión los ha obligado a ellos a cambiar su estrategia a una estrategia de crecimiento basado en demanda doméstica, inversión y consumo, y en exportaciones a países en desarrollo. Y ese cambio no es tan fácil de hacer. No, ellos están haciendo el cambio, pero con un cierto costo de desaceleración. Esa es mi visión de China. Tiene otros problemas de desbalances entre regiones, aumento de desigualdad, de tensiones. ¿Qué hay de una supuesta burbuja inmobiliaria en China? ¿No la ves tú? Hay gente que la ve. Posible que sí. Pero lo que pasa es que la posibilidad de una crisis financiera en China es muy remota, porque es una economía muy controlada, muy regulada. Los bancos son unos bancos casi agentes del gobierno, la mayoría de ellos. Entonces, con ese tipo de... Cuando nosotros teníamos un sector financiero reprimido en América Latina, controlado, pues no había crisis financieras. Tampoco el sector financiero contribuía demasiado al crecimiento de la economía. Y yo creo que China es una cosa intermedia, está en un momento de cambio en el sector financiero. Pero, mira, ese es un activo de ellos, claro. Ellos tienen un liderazgo político totalmente comprometido con el crecimiento, porque la estabilidad política china depende de que crezca. Como no hay libertades políticas, el Estado no hace mayor cosa de protección social, la legitimidad del régimen depende del crecimiento, y por eso ellos es una política totalmente a favor del crecimiento. Y son muy pragmáticos, han mostrado ser muy pragmáticos. Si algo comienza a salir mal, lo cambian. Sí. Yo creo que la duda más grande sobre China, personalmente, es la duda política. Algún día los chinos, ya teniendo apartamentos, teniendo carros, van a querer decidir en qué ciudad viven, en dónde trabajan, dónde estudian sus hijos y a quién eligen. Y en ese momento, la transición hacia la democracia sí puede causar un lío muy grande económico en China, como pasó, por ejemplo, en Indonesia. Hay países de Asia que han tenido una transición democrática suave, como Corea. Pero yo me temo que ese no va a ser el caso en China. Ahora, lo que sí pasa es que no lo veo en el corto plazo. Yo creo que la primavera árabe de China viene por ahí en 10 años. Justamente me hiciste pensar en la famosa primavera, porque
Porque, oye, es que, Guillermo, estarás de acuerdo en que la primavera en Egipto, que fue donde empezó, nadie la veía venir. Exacto. 2 semanas antes de que se diera, nadie la veía venir. Y sobre todo los expertos en los países árabes. ¿No es cierto? Yo estaba en ese momento enseñando en Harvard y organizaron una conferencia los expertos del mundo sobre el tema árabe y todos reconocieron Que nadie se da cuenta. que nadie lo sabía, que ellos pensaban que esto era un régimen autoritario muy estable. Y todo empezó porque golpearon a una persona. Pues había una cosa alarmada, latente, Obviamente, que había pero venido el detonante. Pero la pregunta a donde yo quiero llegar es que lo de China se nos puede salir de las manos. Lo de China puede darse igual que lo de Egipto. Yo creo que sí, pero no muy pronto. Pero eso es una apuesta. O sea, fíjate que mi predicción de cuándo creo que va a acabar la época de crecimiento bueno de China, pero no de 10 o 12%, pero de 7 a 8. Mi predicción es cuando se le enrede la vida políticamente al régimen. No creo que vayan a ser problemas económicos. Yo creo que eso les ha causado cierta desaceleración, pero lo manejan con un gran pragmatismo y tienen muy controlada la economía, entonces eso se puede manejar. Bueno, entonces por lo que nos acabas de decir, mientras China esté bien, Latinoamérica va a estar bien. Eso creo yo. Mira, bueno, mientras China esté bien y Europa no tenga una crisis financiera, Europa va a tener una década perdida, como la tuvimos nosotros en el 80, por lo menos una década de crecimiento cero. Y aquí estamos. Pero, exacto, pero si se le revienta el sistema financiero, si pasa algo como lo que pasó en el sistema financiero norteamericano, eso sí afecta a todo el mundo y afecta al comercio. Pero y eso todavía yo no lo descarto totalmente. Yo tampoco, pero dime una cosa, me parece a mí que la manera en que se defendió América Latina de la crisis crediticia de Estados Unidos fue fenomenal. Claro, pero hubo un año de caída de en general, crecimiento. hubo países que no entraban en recesión siquiera, de América Latina. Sí, aunque caímos en crecimiento. Totalmente. No, yo creo que nos pasaría algo parecido. Okay. O sea, una crisis financiera en Europa, si la manejan bien, es que también Estados Unidos salieron muy bien de la crisis. Acuérdate que hubo un momento en que todos nos temimos que estábamos entrando en otra gran depresión. Y el equipo que llegó con Obama fue extraordinario lo que hizo. El mundo se lo reconocerá algún día porque evitó una depresión mundial y sacó... Bueno, que a 3 días de las elecciones lo culpan, incluso le echan la culpa. En este ambiente político incluso lo culpan del mal manejo. Los que conocemos Exacto, la historia exacto. sabemos que el mal manejo fue en el gobierno anterior cuando decidieron, por razones increíbles, pues muy difíciles de comprender, dejar quebrar a Lehman Brothers. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahí se fue la crisis toda. Y había esas dudas de que si se debía apoyar o no apoyar. El grupo que llegó después era un grupo mucho más experimentado, con mucho conocimiento de la historia de crisis. Gente como Bernanke en el banco, en el Fed, como Larry Summers. Y estos tipos dijeron, esto hay que metérsela toda. Y comenzaron a hacer toda suerte de cosas heterodoxas para evitar que se fuera una gran depresión. Cosas que van a ser costosas durante un tiempo, porque se generó una deuda alta, pero hubiera sido peor una gran depresión. Pero es interesante. Y uno no sabe si Europa reacciona así ante una crisis financiera. Pero bueno, digamos que yo en este momento le pongo una probabilidad baja, pero no cero, a una crisis financiera profunda y complicada en Europa. Pero dime una cosa, entonces tú estás diciendo que... yo ya no sé, bueno, aquí el entrevistador es tú, pero yo ya no tengo ya tengo muchas dudas de la capacidad política de los europeos porque culebrón lleva ya, ¿qué? 3 años y no se define nada. Mira. Pero la pregunta es, entonces ¿tú crees vamos a pensar en el peor escenario en Europa? ¿Crees que América Latina se va a afectar de manera sensible después de cómo resistió la crisis del 2008? Mira, suponte que comienzan a quebrarse los bancos europeos. Entonces viene un problema de aumento de percepción de riesgo en el mundo entero, como el que pasó en el 2008. Exacto. En donde se frena la inversión en todo el mundo y se frena el comercio internacional y nos pasa lo que nos pasó. Ahora, ¿cuánto tiempo dura eso y qué tan profundo? Depende de si Europa sigue de para abajo o si reacciona bien, como reaccionó bien los Estados Unidos. Yeah. Esa es mi visión. Ahora, para América Latina, todo esto, ¿qué consecuencias tiene? Que tenemos un periodo excepcionalmente bueno, que en buena parte se lo debemos
a la suerte, a altos precios productivos básicos gracias al crecimiento asiático, a la alta liquidez internacional, y no sabemos cuánto dure eso. Entonces tenemos que aprovechar cada minuto. O sea, uno cuando está en los buenos tiempos es cuando tiene que aprovechar bien las cosas. Los economistas decimos que toda crisis se origina en los buenos tiempos, por no haber aprovechado los buenos tiempos. Y eso es verdad. Y en este caso, en América Latina, yo diría que hay países que están aprovechando este buen momento para consolidarse, para volverse más competitivos, para diversificar sus economías, unos que no lo están aprovechando en absoluto y unos en un nivel intermedio. Ahora, no te voy a dejar ir sin que nos Sin digas cuáles son nombres. cuáles. ¿Cuáles son cuáles? No, Me llama la atención, ¿quiénes son los que sí? yo creo que Chile, ¿por qué? Porque Chile, digamos, ha puesto una serie de instituciones fiscales que no lo hacen depender tanto del boom, todo este tema de la regla fiscal chilena, lo lleva a tener superávit muy altos en los momentos malos, prácticamente no tiene deuda externa pública, tiene una situación fiscal muy consolidada, ha mejorado todas sus instituciones, está mejorando la calidad de la educación, es el único país donde hay evidencia de mejoras en la calidad de la educación, todavía no muy grandes. Tema delicado. Tema para delicado, Chile. porque no va suficientemente rápido para las aspiraciones de los muchachos. Entonces yo creo que Chile, digamos, es el que va a salir mejor de todo Chile esto. es el sospechoso de toda la vida en cuanto a todo lo que va bien en América Latina en economía, pero ¿cuál otro país? No tan bien, pero digamos en un segundo lote, yo pondría a Perú, a Colombia y quizás un poquito más abajo a Brasil y a México. Digamos que estamos hablando de los países grandes. Claro. Y entonces ahí quedan los que sí no están haciendo nada, que son los que sabemos: Argentina, Venezuela, Ecuador, bueno, Bolivia un poco más. Bolivia no está tan mal como estos otros. Háblame, obviamente los países grandes son los primeros que acaparan la atención, pero una región que a mí me interesa mucho por todo tipo de motivos es Centroamérica. Panamá es una cosa, el resto es Centroamérica. Que me parece que Centroamérica en general está haciendo las cosas bien. Sí, yo estoy de acuerdo con esa visión. Yo pondría a Centroamérica un poco debajo de México, pero nunca con ese otro grupo tan mal. Centroamérica está haciendo dos cosas bastante bien. Primero, la integración comercial entre sí y con los Estados Unidos. Y no es solo integración comercial, están haciendo integración financiera, regulatoria, de infraestructura. Y uno ve que cambian los regímenes, entra regímenes de izquierda o de derecha y no cambia mucho la política. Entonces, aunque no hacen crecimientos notables, excepto Panamá y Costa Rica, que a veces tiene periodos de crecimiento muy altos. Y esos son los dos más fuertes de la región. No solo Panamá, Costa Rica, yo creo que es una economía muy sólida. Pero en general la región va a estar en una situación intermedia. Nunca tiene crisis muy fuertes la región. Las crisis muy fuertes que tuvo en el pasado estaban vinculadas con el problema de las guerras. Sí, claro. Pero desde que eso pasó, es una región que se maneja de manera intermedia. Ahora, mi visión es que realmente no estamos aprovechando tanto como deberíamos este periodo. Porque, por ejemplo, en lo fiscal, aparte de Chile, el único otro país que ha sido capaz de tener superávit fiscal en este periodo de buenos tiempos es Perú. Yo le digo a mis estudiantes, si ustedes tienen una empresa y la empresa está trabajando por el mejor momento, con precios muy altos, ¿ustedes esperan que tenga utilidades o pérdidas? Utilidades. Bueno, el equivalente a las utilidades es un superávit. Y solo dos países en los buenos tiempos tienen superávit fiscal. Colombia, si sigue juicioso y aplica bien las últimas dos reformas muy importantes que hizo, la regla fiscal y el cambio de regalías, una parte del cambio de regalías muy importante, que es el ahorro de parte de esto, pasaría a tener superávits
en los buenos tiempos. Colombia podría ingresar a ese grupo con los cambios que está haciendo. A los otros les falta en lo fiscal. Tú tienes, el problema más complicado es el problema de la productividad y del hecho de que no somos capaces todavía de volar por nuestros propios medios. Es que Asia está en el punto en que parece ser capaz de volar por sus propios medios. O sea, se viene abajo Europa, Estados Unidos está bajito, y sin embargo Asia sigue fuerte porque genera regionalmente y domésticamente las capacidades de crecimiento. Un poco menos, o sea, está creciendo un poco menos, pero crece. Nosotros todavía no hemos hecho eso en ningún periodo de la historia. En un periodo en que tengamos malos términos de intercambio y no acceso al mercado internacional financiero, nunca hemos tenido crecimientos en esos periodos. Esa es la prueba de fuego de la mayoría de edad. Y yo creo que la región todavía no está en esa capacidad. Por varias cosas. Primero porque nos falta tener, digamos, una diversificación más fuerte de exportaciones y productiva, porque nos falta mayor productividad que depende de cosas como la calidad de la educación y la calidad de la infraestructura, y porque, digamos, hay desintegración regional. Este es el periodo en que deberíamos estar integrándonos más, porque como estamos creciendo, digamos, aprovechar eso, y estamos totalmente desintegrados. Y ahora, es interesante, porque estábamos hablando de aquí a plazo de 10 años, y ya estableciste tú que si China está bien en 10 años, que va a estar bien en general, Latinoamérica va a estar bien. Lo que implica... Pongámoslo entre 5 y 10, no me quiero comprometer con 10 años. No, pues vamos a 10. Pero lo que implica entonces justamente que en 10 años vamos igual que hoy a estar dependiendo de las materias primas. Esa es la preocupación. Porque si estamos en esa situación, entonces... Ahora, quiero aclarar eso. No es que no exportemos materias primas, no. Hay países de los más ricos del mundo que siguen teniendo más del 50% de sus exportaciones en materias primas. Australia, Noruega, para poner un par de ejemplos. Y hay muchos países que se desarrollaron a partir de los recursos naturales. Estados Unidos en el siglo XIX, la época de mayor crecimiento, fue un crecimiento basado en los recursos naturales. Escandinavia toda, primero Suecia, luego Noruega, más recientemente Finlandia, y Australia y Nueva Zelanda, son varios ejemplos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos para aprovechar, para que tener recursos naturales fuera una bendición y no una maldición como en Nigeria o en Venezuela, etcétera? En ese tema, que lo hemos trabajado mucho varios economistas latinoamericanos, hemos encontrado, porque esos son los países que nosotros tenemos que mirar más. Nosotros miramos demasiado al Asia, y el Asia es muy distinto en dotación de factores, pero estos son muy parecidos. ¿Qué hicieron? Primero, fortalecieron mucho las instituciones, todas, porque el crecimiento de recursos naturales, con la generación de rentas que hay, si uno no mejora las instituciones fiscales, democráticas, etcétera, se vuelve una pelea por las rentas, y es corrupción y es ineficiencia. Entonces uno no aprovecha los ingresos, sobre todo los países mineros y petroleros. Entonces el trabajar en mejorar la calidad institucional es más difícil en los países ricos de recursos naturales, pero mucho más necesario. Ese es un tema absolutamente clave. El siguiente tema muy clave es que uno tiene que evitar la enfermedad holandesa. Y evitar la enfermedad holandesa, a mi juicio, exige políticas macro y micro para eso. ¿Qué políticas macro? Un superávit fiscal en los buenos tiempos te da una tasa de cambio de equilibrio más depreciada. Entonces, uno va a tener en los buenos tiempos algo de apreciación cambiaria, eso es inevitable. ¿Pero cuánto? Depende de si tiene superávit fiscal o tiene déficit fiscal. Y depende si el Banco Central decide acumular reservas internacionales fuertemente y tener intervenciones cambiarias que eviten esos procesos
de revaluación muy fuerte y de especulación a favor de la revaluación. Entonces, ahí algunos de los bancos centrales de la región me parece que hacen eso muy bien. A mí me parece que en eso, y aquí mis amigos chilenos de golpe me van a regañar, el que lo hace mejor es Perú, este país. Tiene un banco central que piensa de esa manera, que no solamente está pensando en tener inflación muy baja, sino en evitar vulnerabilidades de la economía. Y lo ha hecho muy bien. Ahora, otros bancos centrales, digamos, han hecho muy bien la tarea de tener baja la inflación, pero un poco menos el tema de evitar movimientos muy abruptos y apreciaciones muy fuertes de la tasa de cambio. Pero volvamos a lo que hicieron estos países escandinavos. Entonces ellos reforzaron instituciones. ¿Qué otras cosas hicieron? Mucha investigación y desarrollo alrededor de los recursos naturales y los sectores vinculados a ellos. Entonces, clusters. Sí. Digamos, la fiebre del oro en los Estados Unidos. ¿Y qué hace Estados Unidos? Ahí surgen Stanford, la Universidad de California, etcétera. Ahí está hoy Silicon Valley. Fíjate que cuando uno... Eso hizo Australia. Australia comenzó a explotar cobre después que Chile. Y decidió tener las mejores universidades de minería e ingeniería y hacer mucha investigación sobre las técnicas de cobre. 2 de las 4 empresas mineras más grandes del mundo son australianas, de origen australiano. Australia descubrió la mina más grande que hay en Chile, que es la mina, una compañía australiana descubrió la mina La Escondida, que es la más grande. Y Australia hoy, aunque sigue exportando mucho cobre, exporta mucho más servicios tecnológicos sofisticados vinculados con la producción de cobre que cobre. Mientras que Chile sigue exportando cobre. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Chile yo creo que ha aprendido esa lección y ahora está haciendo investigación alrededor del cobre. Los chilenos tiraron lo mismo sobre el salmón. Exacto, sí. Exacto. Sí. Lo hicieron con el salmón, lo hicieron con el desarrollo forestal del sur. O sea, Chile en frutas frescas son ejemplos claros de eso. Es lo mismo que Noruega. Por ejemplo, en Noruega, al principio, no utilizó bien sus bosques a diferencia de Suecia. Suecia desarrolló toda su industria de ingeniería fuerte que tiene hoy. Salió de hacer maquinaria para la industria forestal. Salió de ahí. Y la industria forestal le sobrevivió mucho tiempo En cambio, los noruegos iban acabando con sus bosques, no generaron una industria. Pero cuando les llegó el petróleo, ya habían aprendido la lección. Y han manejado el petróleo excepcionalmente bien. Entonces, los países aprenden, por fortuna aprenden de esas cosas, pero ese aprendizaje en América Latina ha sido un poco lento. ¿Sabes qué otro país ha aprendido de esa lección? Brasil. ¿Qué es lo fuerte que tiene Brasil hoy? Es la potencia agrícola más grande del mundo. ¿De dónde salió eso? Claro, tiene mucha tierra, pero le metió muy duro y muy bien a investigación y desarrollo en la parte agrícola. Biotecnología. Y de tecnología. Biocombustibles. Biocombustibles, semillas genéticas mejoradas, todo este tipo de cosas. Dime una cosa y para terminar, porque ya se nos extendió muchísimo esta entrevista, pero ya para terminar, ¿qué crédito le das a México? A México me gusta a mí por la diversificación que tiene la economía. Sí. Más no hacia con quién se vincula, porque todo es para Estados Unidos, pero sin embargo México me gusta por pero México explota sus recursos naturales, explota su turismo, explota su mano de obra. Sí, México es una situación un poco diferente a la de Sudamérica por 2 razones. Depende menos de los recursos naturales, lo cual es muy bueno. Depende más de los Estados Unidos, lo cual en general es bueno, pero de vez en cuando no. O sea, yo francamente en eso creo que sería bueno que México tratara de diversificar un poco más hacia otros mercados. Pero alguna vez a un economista israelí, cuando se estaba discutiendo si México entraba a CAFTA, dijo, mire, ustedes dicen aquí en México, es un dicho creo que de Lázaro Cárdenas, que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo como israelita les digo, pobre Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. Exacto. Yo creo que estar cerca del mercado más grande del mundo, que sigue siendo la economía más flexible, es una ventaja si uno la aprovecha. México mucho tiempo le volvió la espalda, cuando decidió aprovecharla,
le ha ido mejor en general. Claro, tuvo la crisis de Estados Unidos y ahí le dio muy duro. Claro. Entonces, esa integración con Norteamérica que tiene México, si la diversifica un poco más, si fortalece la diversificación productiva y le mete más a investigación y desarrollo y mejora la calidad de educación, en donde no ha hecho tanto, ha hecho algo pero no lo suficiente, pues México tiene otro camino, como el de Costa Rica, por ejemplo, distinto al del Cono Sur, pero promisorio. Ya. Guillermo Perry, profesor de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por tu tiempo. Alberto, gracias. a ti.